buenas tardes, buenos días desde cualquier lugar del mundo donde usted me esté viendo en este momento. Buenos días, buenas tardes. Gracias por conectarse a este nuevo programa de radio que viene siendo como que la segunda parte de esta versión tan bonita que estamos haciendo, buscando conectar con más voces, con más mujeres, con más historias reales, ¿no? A tacón quitado. Imagínense usted que es como decir al calzón quitado, pero aquí es una mesa donde vamos a poder hablar desde la verdad, abrir conversaciones que buscan conectar, impactar, sanar y sobre todo multiplicar. Estamos con nuestra maravillosa Pau Te Inspira. Así te voy a presentar, Pau. Pau, bienvenida a este maravilloso programa de Atacón Quitado. Eh, quiero que tengas el placer de conectar con esta comunidad y que te presentes. Bueno, muchísimas gracias, Maggie. Gracias por hacer posible este espacio, porque verdaderamente suma muchísimo el poder hablar a tacón quitado, el poder seguir sanando desde cada historia que tengamos cada una. Así que gracias por darle visibilidad, amorcito y sobre todo por hacer esta obra tan bonita y por invitarme. Gracias. Pau es una reconocida, bueno, ahí lo dice su nombre, ¿no? Pau te inspira, es una coach motivadora, tiene una historia maravillosa, tiene una trilogía de la que vamos a estar hablando próximamente. Y pues nada, vamos a empezar a que la comunidad que nos sigue te conozca. Pau, ¿qué te mueve hoy a contar tu historia en este espacio, en este momento? Mira, me mueve un propósito muy grande que tengo de poder impactar de una forma positiva en millones de mujeres que deseen hoy salir del espacio donde se encuentre, sea de dolor, sea de su propia historia, o sea ese espacio de emociones que vamos dejando y vamos guardando. Como bien decías, soy escritora y conferenciante internacional y mi propósito es definitivamente impactar, dejar un legado, pero un legado de amor, un legado de sanación, un legado de que es posible que nos empoderemos, pero desde el primero sanar todas nuestras heridas, sanar el alma y entender que somos completas, que vinimos a experimentar esta vida, pero que lo podemos hacer desde el ser, desde nuestra esencia y desde nuestra autenticidad. Es por eso que los últimos 5 años me he dedicado a ello, porque antes de esos 5 años estaba perdida, muy perdida. Y fue donde decidí que la pandemia, definitivamente la pandemia a unos nos organizó la vida, a mí entre ellas, porque Y entendí también. tantas cosas, entendí que había estado sobreviviendo y entendí que tenía que empezar a vivir. Y es por eso que mi trilogía se llama Sanar para Vivir. Me encanta, bueno, a mí me encanta el nombre. Paola, en este momento yo quiero hablar de la autora, la mujer, la voz detrás de esa trilogía de la que vamos a estar profundizando más ahorita. Pero yo quiero preguntarte, ¿quién es Paola cuando se quitan las etiquetas de escritora y terapeuta? Bueno, una mujer muy curiosa, una mujer que siente el llamado a, a sanar porque era una mujer llena de muchas culpas. Yo emigré hace 25 años, yo soy colombiana, pero vivo en Madrid hace 25 años. Pero es que hace 25 años ya estaba dejando un bebé de 2 años. Ese bebé, que fue siempre mi motor, fue el que a los 18 años tomé la decisión de emigrar. Una decisión con mucho dolor, pero con la convicción de que era lo que yo requería en ese momento para, primero que todo, yo volar, segundo, para buscar una vida mejor para mi madre y para él, y tercero, creo que también fue una huida de todo lo que había sido mi niñez y mi adolescencia, porque yo fui madre a los 17 años. Ya a los 17 años ya tenía un bebé y fui madre soltera. Por lo tanto, era
o qué vas a hacer o qué vas a ¿Qué hacer. vas a hacer? Y ahí fue cuando decidí emigrar. Emigré y de verdad que uf, fue muy difícil, fue muy duro porque las cosas no son como hace 25 años, no son como son ahora, que ahora tenemos redes, que ahora tenemos todo, o sea, podemos decidir muchas cosas. Hace 25 años era muy tremendo. No, y sobre todo pienso que también la conexión, ¿no? La manera de cómo podíamos de repente hacer una llamada, ver a la persona que queríamos, extrañábamos. Hoy en día muchas de esas emociones se viven a través de esto. Anteriormente, pues no. Y de eso que tú cuentas de madre soltera, emigración, emigrar siendo tan joven, siendo madre tan joven también, creo que viene siendo como que fue durante mucho tiempo la cultura de Latinoamérica, ¿no, Pablo? Sí, Muchas sí, sí. mujeres, muchas Yo mujeres creo que íbamos huyendo, Maggie. Yo creo, hoy echo una mirada hacia atrás y veo de que lo único que estábamos haciendo y que casi todas hacemos es que vamos huyendo. Unas se casan súper jóvenes, a los 15, 16 años pasó el primero que fue y se la llevó, pues porque querían huir de hogares de hogares donde había violencia, de hogares donde había abuso, que de hecho yo huí de ello. Yo huí del abuso y de la violencia y desafortunadamente no tienes, en esos años no tenías como las guías y las herramientas. Por eso hoy ese es otro de los propósitos, poder compartir esas herramientas para que no sigamos perpetuando el dolor y sobre todo no sigamos cometiendo esos mismos errores que hemos cometido. sí, porque hoy yo al igual que tú creo que anteriormente definitivamente no había herramientas, no había internet. Hoy no es que sea más fácil que antes, pero sí puedes decir, ella tiene una historia, qué es lo que yo hago con la revista, lo que hago con este programa de radio, porque quizás muchas niñas, adolescentes o mujeres piensan que a ellas solamente les está tocando vivir eso y que, bueno, ajá, me tengo que conformar con esto porque es lo que hay, y resulta que no, que habemos mujeres que logramos alcanzar el éxito, por decirlo de alguna manera, la estabilidad, sanar, gracias a que escuchamos o leímos o vimos historias de otras mujeres también, ¿no? Porque sí existía también eso como que, ay, usted que se va a creer que va a andar por allá y se va a convertir, eso no va a pasar, usted tiene que quedar aquí, tienes que seguir llevando palo, llevando lo que sea, y resulta que no es así. Sí es verdad que es un proceso, Pau, pero yo pienso que hoy en día debemos mostrar más estas cosas, ¿no? Sí se puede cambiar, sí se puede transformar, sí podemos lograr, sí podemos hacer. Eh, Es que al eh, fin y al cabo ese es el mensaje, es entender de que todas podemos lograr lo que queramos, que lo único que necesitamos es en este momento tomar acción y ahí es donde uno de mis libros entra en acción, que es Hazte cargo, que es el sexto acuerdo tolteca, porque nos la pasamos quejándonos del país, de la situación, del marido, de los hijos, pero no nos hacemos cargo de la parte que nos corresponde a nosotros. Y ahí es porque muy importante eso, el hoy. Y hoy tenemos herramientas, hoy tenemos muchas cosas a nuestro alcance, tenemos todo para poder hoy hacernos cargo de escribir una historia diferente, no la que hemos vivido, porque nuestro pasado no nos define ni nos determina lo que podemos totalmente. hacer de ahora en adelante, pero sí que es cierto que hay que primero tomar una una acción que es el hacerte cargo, el decidir y reconocer que tu vida no te gusta como lo has vivido y tomar la acción para empezar a hacerlo diferente. Porque fíjate que yo siento que hay una parte que es la que es más fácil, porque no, porque es que cuando nos hacemos cargo de nuestras propias heridas, decisiones, de lo que podemos hacer con nuestra vida, tenemos que salir del lugar donde estamos, que quizás no es tan cómodo, pero como hemos vivido tanto tiempo en ese lugar, sentimos que no, o sea, que no vamos a poder con otro lugar, con otra situación. Entonces, a veces la gente o la mayoría de las personas tienen miedo a hacerse cargo porque es más fácil estar en un lugar que, 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 que definitivamente no es el mejor, pero es en el que han estado muchísimo tiempo. Es el Pablo, conocido.
¿cómo nace esa necesidad de escribir? O sea, ¿de dónde viene esa necesidad de escribir? Bueno, como te dije, mi trilogía consta de 3 libros. El primero es Cartas para mi hijo, el segundo Sanar para vivir y el tercero Hazte cargo. Hace 2 años, así más o menos, decidí que iba a escribir y en un viaje que hice a México junto con mi hijo, ahí decidí que iba a escribir. Era contando el proceso de sanación que yo estaba experimentando porque hablamos de algo muy bonito que es la migración, de todo lo que haces, de los esfuerzos, de la valentía, pero pocas veces hablamos de las heridas que quedan en el alma de la mamá cuando emigra, pero tampoco hablamos de las heridas que le quedan a los hijos que son dejados. Y yo cargaba no solamente con las heridas de mi infancia, de mi adolescencia, sino con esas heridas, esa culpa, esa frustración, ese dolor. Pero es que más aún era que mi hijo creció con unas heridas de infancia, de abandono, de insuficiencia, de injusticia, de heridas que habían sido Sí, causadas porque por ese viaje mío y que yo hoy, hace 3 años, me hice cargo de mirar mis heridas y de poder mirarlas de él para comprender la historia y para poder hoy hacer las cosas de una forma diferente. Y ahí es donde nace mi trilogía y ahí es donde empiezo a escribir cartas para mi hijo, que es el grito desesperado de millones de mujeres que emigramos y que dejamos atrás en país de origen a nuestros hijos y que eso lleva unas cargas emocionales muy duras, unido a lo que es llegar a un país donde no está tu gente, donde tú te sientes donde totalmente tienes que sola y afrontar abandonada. otro duelo, Exactamente, entonces es no solamente la herida emocional, el duelo, es todo lo que empiezas a vivir y eso muchas veces no somos conscientes, sobre todo nosotras que somos emigrantes, de ello. Y por eso yo le doy voz no solamente a las madres, que como yo lo hemos hecho, sino a los hijos, que son los grandes damnificados de esta situación. Entonces, aquí escribí las cartas que nunca le di a mi hijo, la toma de conciencia mía en vulnerabilidad total, cuento mi historia, mi vida y sobre todo, Maggie, que quiero que quede resaltado, es que cuento los infiernos de donde yo vengo, porque reconocer todos los infiernos por los que tú has pasado en total vulnerabilidad es lo que hoy nos hace poder decirle a otra mujer de que ella sí puede. totalmente de acuerdo contigo. Carta para mi hijo nace en un momento muy particular de tu vida. ¿Cómo es escribirle a ese hijo? 2 años llorando. 2 años de tener un cuaderno y de empezar a escribir y llorar y llorar. Yo te cuento que tuve que contratar a mi biógrafa para poder que ella me ayudara a escribir porque el dolor era tanto. Entonces, yo le dictaba todo lo que yo quería escribir y ella lo escribía porque no podía llorar y al mismo tiempo escribir. Porque cuando tú te desarmas y cuando tú entras en ti, te das cuenta que hay unas heridas tan profundas y lloraba muchísimo. Así que Cartas para mi hijo fue una sanación profunda de llorar y llorar, de sentarme a redactar cartas y llorar y contar tus miserias, contar de dónde vienes y darte cuenta de dónde estás no solamente te da dolor, emoción, sino que muchos momentos decía, wow, es que soy increíble, es que es Sí, sí, increíble. porque yo me imagino que ahí estabas, mientras escribías, que era la pregunta que seguía, ¿qué emociones te acompañaban mientras escribías esas cartas? Mucha culpa y mucho dolor, mucha culpa, culpa por haber dejado a mi hijo, culpa por no haber sido la madre que él hubiese querido. Y hoy cobra mucho sentido todo, porque como sabes, mi hijo ya no está, lleva 45 días que trascendió, que murió. Y hoy te puedo decir que gracias a este trabajo que yo llevaba haciendo,
estos últimos 3 años es que estoy hoy de pie aquí contigo hablando. Porque sin ese trabajo, la culpa, la frustración y el dolor que durante 20 años me han acompañado, no lo hubiera podido aguantar. Fuerte, Pau. ¿Cuál era el mayor miedo como madre que tenías cuando vivías, cuando lo dejaste? En este caso? Mira, yo tenía muy claro de que yo me venía, yo le dije una madrugada a mi mamá, un 1 de marzo del 2020, no, sí, sí, eso fue, no, en el dos En mil el 2000. En el 2000 claro, me enredé, era en el 2000. Le dije, mamá, te voy a dejar mi niño que tenía 2 añitos, te lo dejo y yo te prometo que yo te voy a liberar a ti de lo que vivimos, que era un maltrato y un abuso, y te prometo que yo voy a volver por ti y por mi hijo. Y me vine, tenía 18 años, y me vine. Y yo digo, tuve tantas oportunidades, pues, de no volverme a acordar de mi familia, de no volverme a acordar de mi hijo, pues porque era joven, podía haber vivido la vida a lo loco, podría, pero él fue mi motor todos los días para levantarme y saber que me estaba esperando una personita. Una vez, quizás cuando tenía 20 años, una mañana de invierno, dije, ¿yo qué hago acá? Me miraba, trabajaba limpiando casas y salí y me sentí tan sola, tan devastada. Y por un momento sentí el deseo de tirarme al tren y dije, nadie se va a enterar. Total, ¿qué más da? Mi hijo está bien, está con mi mamá. Yo sé que no le va a faltar nada porque mis hermanos algo harán. Y por un momento sentí el deseo de lanzarme, porque sentía que la vida era, o sea, yo decía, pero esto realmente es la vida. Y recuerdo que por un momento me pasó una brisa y recordé su carita. Y dije yo no le puedo hacer esto a mi hijo, no se lo puedo hacer porque él no tiene papá. Pero es que no le pueden decir que su mamá desapareció en España y que él no la va a poder conocer, porque él no me conocía. Porque él era un bebé y yo nací, y yo me vine él siendo un bebé y no me iba a conocer y yo dije, es que yo no le puedo dejar esto a mi hijo, él no puede decir, o sea, es que era huérfano total de padre y madre. Y es por eso que aquí en Cartas para mi hijo, en la última página, aquí está el abrazo de cuando por fin nos conocimos 6 años después. Y son esos momentos los que yo digo, wow, y sentirán muchas mujeres. Y entonces piensas, esto es lo peor, pero no, siempre dices, hay una razón más por seguir, por avanzar. Y creo que la mía fue él. Y te puedo decir, Maggie, que hoy, 45 días después, fue mi motor hace 27 años, ha sido mi motor durante todos estos 27 años, pero es que soy mi motor para estar hoy aquí sentada y poder seguir compartiendo un mensaje positivo, transformador y sobre todo de que las heridas de infancia y del alma se pueden sanar, tanto de las madres como de los hijos, porque yo las he sanado y escribí Sanar para vivir, porque era la única opción. Tenía que sanar para vivir. Podríamos decir, Pau, que de alguna manera escribir esos libros, yo también estoy muy emocionada de poder escribir esos libros, te estaba preparando de alguna manera para... Sí, 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 sí. Yo siento que mi hijo esperó pacientemente a que yo terminara de escribir para, para marcharse y que se marchó un profundo amor por nuestro propósito. Y también te puedo decir, yo presenté mis libros el 27 de septiembre Los recuerdos. y a la semana siguiente partió. Te puedo decir que partió convencido de que este propósito y este legado iba a quedar para millones de madres y millones de hijos, que
Él nos sanó, él nos sanó, él leyó cartas para mi hijo, pero no leyó sanar para vivir, ni hazte cargo, porque nunca se hizo cargo de esas heridas. Pero yo hice el camino y yo le mostré el camino. Y hoy ese es el mensaje y el llamado a las madres que muchas veces vemos como que no sabemos ya qué más hacer. Y es que el camino sencillamente es mostrarles a ellos de que la transformación inicia por ti y que se ve reflejada en lo que hagas. Y yo me siento muy feliz porque estos últimos años él experimentó el hecho de ver a una madre renovada, a una madre que se hizo cargo, a una madre que antes no se le podía hablar y ahora se le podía hablar, a una madre que le pidió perdón, a una madre que él pudo entender el por qué yo actuaba como actuaba y que por fin, si yo le daba ese ejemplo de hacerme cargo, él también lo iba a poder hacer. Pero todos son tiempos, todo es perfecto, él ahora está en la luz y nosotros continuamos acá. Wow, es como, recuerdo haber visto tu lanzamiento, haber visto todo y de pronto, Pau, o sea, pasó todo esto y era que era como que no puedo creerlo. O sea, en serio, ella hizo este lanzamiento, está, por decirlo de alguna manera, siendo yo como que era tu momento también de que por fin lo habías logrado, lo hablamos durante meses, Pau. Mm, Y sí, viviste esta situación y obviamente sí, sí lo pensé. Ella solamente pensaba en cartas para mi hijo y yo decía que ojalá tu hijo hubiese podido leer el libro y porque obviamente entiendo que viene desde ahí, ¿no? Desde todo lo que tú podías haber vivido. Pau, ¿qué fue lo primero que te sostuvo en este momento, cuando te enteraste que tu hijo no estaba más? mira, pasan muchos sentimientos y como esto es atacón quitado, te da dolor, te da rabia, dices, pero, uf, pero ¿esto qué es? O sea, ¿por qué? O sea, el primer momento es un ataque de muchas emociones encontradas de por qué esto no es verdad, o sea, muchas cosas. Pero yo viajé de aquí a Colombia, entonces fueron muchas horas y fue decir, Dios Padre, tú me has enseñado de que no es el por qué, sino el para qué. Confío en que este es un plan perfecto y el apoyo y sostén de las personas que inmediatamente llegaron a sostenerme, sus palabras ratificaban de que el camino estaba en esa aceptación y en ese amor por eso que estaba sucediendo y sobre todo en las promesas que él y yo nos habíamos hecho. Y era que cuando él se marchó, que yo lo despedí en el aeropuerto en el mes de agosto, yo le dije, hijo, yo siempre te voy a acompañar. Yo siempre se lo repetía, yo siempre te voy a acompañar. En un hospital si estás enfermo, en una cárcel si estás preso y en una tumba si tengo que ir a llevarte. Es por eso que siempre tienes que tener presente qué decisiones tomas para tu vida y cómo actúas. Nuestro único pacto es, todos los días se lo decía, toma decisiones que nos permitan volver a vernos. Cuando yo llego a Colombia y le encuentro allí en un ataúd y abro y digo, acá hijo, te vengo a acompañar, te Dios lo he mío. prometido y a la tumba te voy a llevar como parte de mi promesa. Y esa noche me fui a casa, descansé y al día siguiente, todo el día, estuvimos en la funeraria y y le despedí con mucho amor. No hubo misa, no hubo ceremonia más que mis propias palabras, entregándole a la divinidad y agradeciéndole
estos 27 años que me permitió estar a su lado. Y esto es lo que me sostiene, Maggie. Estos 27 años, no cuestiono por qué no está. Agradezco los 27 años que me permitió ser su guía, su compañera, que me permitió aprender hoy cómo ser mi mejor versión, porque fue él quien me motivó, quien me inspiró a que hoy yo tuviera esta transformación que decidí tener desde hace 5 años. Pau, sería cómo se reconstruye, porque yo me imagino, bueno, no me puedo ni imaginar porque cómo se reconstruye con este mismo dolor, ¿no? Porque, o sea, puede haber aceptación, hablando yo desde mi ignorancia, ¿no? De lo que estás viviendo, sí, yo acepto, hay un propósito, pero a la final, ¿cómo te reconstruyes? O sea, ¿cómo te levantas de ahí? O sea, hay aceptación real que sí, esto pasó por esto, por ese camino que hiciste, por cartas para tu hijo. Esa trilogía te ayudó a reconstruirte de alguna manera. Claro, es que es la toma todos los días de una decisión de hoy, eh, vivir en propósito, desde la aceptación y el amor incondicional por lo que está sucediendo y entender de que era el tiempo. Y sabes una cosa, aquí en Cartas para mi hijo, hay un poema que me lo enseñó, además una mujer que vivía allí en Italia, de un poeta libanés, que a mí me abrió el mapa, que a mí, desde que lo leí, yo empecé a vibrar mucho con él y justamente el día de, del entierro de mi hijo, pude leer ese poema y me reconfortó mucho porque los hijos no son nuestros, no nos pertenecen, somos sencillamente una guía, un faro, somos quienes en este plano terrenal vinimos a acompañarle, somos esas madres o esos padres a los cuales Él ha elegido para que le acompañe y poder ver a nuestros hijos desde ahí, desde esa personita a la que tú vienes a acompañar, sin ese sentido de pertenencia, te libera Porque es un muchísimo. sentido de pertenencia que de alguna manera siento que a veces las latinas somos como mamá gallina, no es mi hijo, yo lo defiendo, es mío, es mío, es mío, es mío. Difícilmente, bueno, dormimos con nuestros hijos hasta que son grandes en la cama, ¿no? Que de repente los americanos no lo hacen, ¿no? Que te enseñan, tu hijo debe después de los 2 meses dormir en un lugar. Nosotros de alguna manera somos mamá gallina y por ser mamá gallina hacemos sacrificio como el que tú hiciste. ¿Sabes? Yo me voy de aquí, me voy a luchar y regreso para salvarte, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, o sea, pensando en que obviamente tú también te fuiste porque vivías violencia y todo eso, tú dijiste como que prefiero irme por un par de años y regresar, salvarlo a él para que no viva la misma vida que yo viví. Sí, sí, sí. Y mira, y te reconstruyes, yo pasó esto y yo al día siguiente ya tuve una reunión con amigas y empecé a hablarlo, a sentirlo, a no negarlo. Y obvio, claro, escribes un libro, llevas 2 años escribiendo cartas para mi hijo y hoy, a ver, se siente dolor porque dices, pero se siente más propósito, se siente más certeza, se siente más amor. Entonces, hoy desde, hay días donde quiero llorar, hay días donde quiero hablar, donde quiero compartir, donde Compartir. empiezo ahora en mi escuela de seres brillantes a dar formaciones de cómo gestionar todo esto. Entonces el propósito se hace más grande y ese Más para qué grande. cobra un sentido muy grande y ese para qué no es de dolor, sino un para qué de expansión y de amor a los demás, a las madres que hoy están atascadas en sus emociones, a los hijos que están atascados en esas emociones y poder vernos desde la compasión total. Entonces, desde ahí es donde me reconstruyo la compasión por mí. Del día que tengo que llorar, lloro. Este corazón me lo dio mi hijo
preparando, él llevaba preparando este último año lo que venía y fue todo tan perfecto que llegó hace un año y me dijo, mamá, te entrego mi corazón para que lo tengas siempre al lado de tu corazón y lo cuides. Y aquí está su corazón. Y fueron tantas cosas que ha ido preparando este último año que lo único que puedo ver es grandeza. Lo único que puedo ver es luz. Veo cómo me ve y me dice, mamá, eres grande. Y me he ido para que continúes tú con tu propósito. Y el propósito es ayudarle a madres e hijos a que establezcan unas relaciones y unos muy vínculos mejores. Entonces, desde ahí es desde donde yo me reconstruyo todos los días. El domingo estuve todo el día llorando y no pasa nada. El lunes me vi una película y todos los días voy haciendo cosas que van sumando. Estoy preparando mi próximo retiro en febrero con mujeres al desierto. Estoy preparando cada mes hacer círculos de sanación. Entonces, desde ese para qué es donde la vida logro entenderla de una forma más sosegada en este momento y con más valentía y fuerza. Oh, estás hablando de que de ahora en adelante vas a empezar a hacer retiros, para ayudar a esas personas en procesos emocionales, ¿no? ¿Cómo transformó tu historia la forma en la que hoy vas a acompañar a tus pacientes? Mi proceso, ¿cómo lo transformó? ¿Me repites por favor la pregunta? Hoy estás hablando de que vas a crear círculos de sanación, que vas a ayudar a más personas a sanar, vas a hacer retiros, vas a hacer todo esto. ¿Cómo transformó tu historia la forma en la que hoy, ¿verdad?, acompañarás a tus pacientes? O sea, ¿cómo tu historia transformó la forma en la que decides que vas a poder ayudar a otros a sanar? Vale, yo ya vengo desde hace 2 años haciendo eventos, yo ya vengo haciendo retiros y yo ya vengo haciendo todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que ahora es una certeza de poder enseñarle a otra persona lo que yo ya he vivenciado, porque ya no existe nada peor que lo que a mí me ha sucedido, que es poder enterrar a tu hijo. Entonces, desde ese dolor, desde esa certeza de que se puede, yo te voy a enseñar cómo se puede hacer. Entonces, ya lo vivo desde la verdad absoluta, desde no estar en el plan de víctima, sino de protagonista de esta historia. Y ahora yo te voy a presentar cómo lo he logrado y cómo lo puedes hacer tú. Claro, ya ahorita estás hablando no solamente de la formación que puedes tener como escritora, terapista, como todo esto, sino de tu propia realidad y experiencia que viviste. ¿Qué señales debe escuchar alguien cuando su cuerpo y su alma piden detenerse o pedir ayuda, Pablo? Uf, mira, un constante vacío, eh, esos dolores que no les encuentras explicaciones, em, esas palpitaciones de un momento a otro. Em, Definitivamente, si lográramos escuchar nuestro cuerpo, porque nuestra alma habla a través de nuestro cuerpo, esos continuos dolores de cabeza, esos días donde no te quieres levantar, esos días continuos de bajita energía, dolores inexplicables, cansancio. Porque Pau, como terapista o como especialista en esto, en cuanto, o sea, yo siempre también, hablando de ti específicamente, ¿no? Yo siempre también he pensado que está bien tener un bajón emocional un día y hasta dos, pero cuando ya el cuerpo son 2, 3, 4, 5, una semana, el cuerpo no responde, que sigue en el mismo bajón, quiere decir que está Sí. pasando algo. Ahí está pasando algo. Ahí cuando tu hígado no funciona bien, cuando tus órganos no funcionan bien, ahí está pasando algo. Y es de vital importancia que entendamos que somos un cuerpo físico, mental, energético y emocional. Que es que no estamos aquí, que no somos solamente esto, no. Y que si esos 4 cuerpos no están alineados, vamos a empezar a estar en desequilibrio y nuestro cuerpo físico termina cayendo ahí.
De hecho, mira, Maggie, sin ir muy lejos, cada vez hay más cáncer, cada vez hay más cosas profundas que si nos fuéramos a sanar esas heridas, más fácil se desbloquearía y la enfermedad tuviera quizás no una cura, pero sí, ni tan siquiera se produciría. Totalmente de acuerdo. Pau, ¿qué herramientas emocionales sientes que todos deberíamos practicar para cuando estamos en esta situación? Mira, yo sé que todo el mundo siempre dice, ay, para mí el amor es el camino, la aceptación, pero el perdón por cada cosa, por todo lo que hemos vivido, pero no el perdón solamente el que le das a otra persona, no el autoperdón. El Para autoperdón. mí es lo más grande, porque es impresionante, Maggie, esto, y es que hay más personas en este momento sufriendo por lo que no se perdonan que por lo que realmente no han pedido perdón o no han perdonado. Hay más herida por las cosas que no nos Porque no, perdonamos. nos hace mucho más daño la culpa, esa falta de perdonarnos, porque vamos dándonos látigo constantemente. Este, Exactamente, y a veces, Paola, se ve como que no nos damos cuenta porque lo hemos convertido como en algo normal, ¿no? O sea, sí, es nuestra palabra diaria que nos castiga, que, o sea, hay cosas tan simples como qué idiota eres cuando te equivocas o cuando haces algo que no está bien, te culpas, te reprochas, y no. Y eso yo creo que también implica mucho, ¿no? Estar llenos de culpa, de no decir, sabes que yo me perdono, hice lo que pude con las herramientas que yo tenía, pero de verdad, porque cuesta. de verdad. Es que esa es una de las herramientas más importantes y es el autoperdón. Y es el perdón ya bidireccional, que es perdonarte, pedir perdón y perdonar. Cuando tú entiendes esta herramienta, te das cuenta de que has tenido la posibilidad de quitarte muchas guerras de encima. Muchas, 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 porque ahí te das cuenta de que una persona que te hirió, tú también hieres. Entonces vas practicando cuando perdonas, cuando te perdonas y cuando das el perdón, mucha compasión. Y lo mejor es que esa compasión viene también para ti. Entonces, mira el trabajo tan bonito. A mí algo que me ayudó muchísimo, muchísimo también fue ir a mi infancia, hacerme cargo de mi infancia, de todas esas heridas, porque todos tenemos heridas en el alma después de esas 5 heridas que hay. Y esas 5 heridas, cuando las identificamos en nosotros, nos hace libres. Mira, te voy a poner un caso. Te voy a poner algo tan sencillo como es el cactus. Todos conocemos el cactus. Hay unos que son hermosos, con unas formas preciosas. Hay Y unos que una pinchan más que florecita. A otros, mí me encanta. inclusive con flores. Ahora hay unos cactus hermosos. Pero ¿qué sucede con el cactus? El cactus, cuando tú lo coges, el cactus te pincha e incluso muchas veces te hace salir sangrecita. ¿Qué sucede con nosotros? Que así no la pasamos. Vivimos agarrados al cactus de emociones, de no perdón, de heridas de infancia, de heridas, de heridas que tenemos por una pareja, por una familia, por cualquier cosa. Entonces estamos siempre agarrados a ese cactus y ese cactus que es tan hermoso, pero nos hace daño y nos pincha. Es lo mismo con las emociones y con nuestras heridas. Tenemos que aprender a soltarlas como al cactus, porque el cactus es hermoso, le soltamos y ya no nos pincha. Y muchas veces somos agarrados al cactus ahí y vemos chorrear la sangre, pero no tomamos la acción tan simple que es Total. soltar el cactus. Suelta, 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 suelta. Y cuando sueltas emociones, cuando sueltas la expectativa, cuando sueltas la necesidad de estar en la parte de víctima, sino que te haces protagonista. Y
te haces responsable de todo, porque somos la única responsabilidad, siempre es nuestra. Entonces sueltas el cactus y te das cuenta que puedes seguir mirando el cactus sin necesidad de que te pinche. Y ahí Claro, es de que donde te se haga daño, produce de que te siga lastimando, ¿no? exactamente, sin que te siga lastimando. Y ahí es donde surge la verdadera transformación. Y es eso de soltar. No vamos a poder evitar todo lo que hemos vivido. Nada, ni el abuso, ni las malas relaciones, nada de lo que, ni un dolor, ni una muerte, nada lo podemos evitar. Eso ya está. Pero lo que sí que podemos hacer es ver cómo lo gestionamos hoy para que sea lo menos doloroso posible, soltando el cactus, soltándolo. Y eso se hace mediante procesos de dejar ir, como reconocer, sentir, aceptar y darle amorcito a eso que está sucediendo, que es esa parte de aceptación. Y me puede decir mucha gente, no, pero es que eso es muy fácil. No, señores, yo lo estoy practicando. Yo lo estoy practicando. Totalmente. ¿Qué te gustaría que la gente encontrara en tus libros? Consuelo, reflexión, compañía, aprendizaje. Transformación. Y una decisión profunda de que si yo puedo, porque he transitado los infiernos más duros, esta semana se está escribiendo el último capítulo, porque una vez que llegué de Colombia, inmediatamente decidí que iba a escribir el último capítulo de todo lo que sucedió, y ya esta semana se está escribiendo el último capítulo. Y lo que deseo es que las personas encuentren transformación, evolución y que es posible, que siempre se puede cuando tú te haces cargo de tu historia, como yo lo muestro en estos tres libros maravillosos que, que yo En esa siempre gran digo, trilogía que escribiste, sí, 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 que están cuidados al detalle y al mimo. si tuvieras que escribir una última frase que resuma quién eres hoy, ¿cuál sería? ¿Quién soy yo? Mm, ¿Quién soy eres hoy? resiliencia, valentía y propósito. Y una mujer extraordinaria. Pau, ¿dónde pueden conseguir tus libros, tu trilogía? En la página web www.paotispira.com, ahí yo misma los envío firmados, yo misma los Anda, envío, sí, yo misma hago esto porque yo misma es la que hago todo el proceso. También lo puedes encontrar en Amazon. Cartas para mi hijo, Sanar para vivir y Hazte cargo. Ahí los puedes encontrar. No van firmados porque ese es un proceso con Amazon, pero si me los pides por la página web o por mi Instagram de Pau Te Inspira, ahí yo misma te los recibo y yo misma voy firmaditos y te los envío. Pau, hemos llegado al final por hoy de este maravilloso, de esta nueva temporada. Te agradezco con todo el corazón. Hoy ha sido un día de reflexión, de análisis. A veces pensamos que tenemos mucho tiempo y resulta que sí, y suena cliché cuando dices aprende a vivir el hoy, da lo mejor que tengas hoy, perdona hoy, ama hoy, construye hoy, haz todo hoy, porque el mañana es incierto.